Dios les bendiga, hermano, y bienvenido a este programa, la emisora Radio TV Impactando. Alabado sea el Señor. Que le habla a su hermano en Cristo, el evangelista Giovanni Santos, aquí desde la ciudad de Rochester. Alabado sea el Señor. Es un privilegio, es un honor para mí estar aquí, alabado sea el Señor, ya que el hermano evangelista David Batista nos hizo la invitación, y alabado sea el Señor, pues aquí estamos obedeciendo primeramente la voz del Señor, el mandato que Él nos ha hecho y la invitación de este servidor del evangelista, que lo conocimos a través del profeta Raymond. Alabado sea el Señor, y si nos está escuchando le enviamos saludos. Vive Dios. Y estamos aquí, ya tú sabes, trabajando para la obra del Señor, el ministerio que Dios ha puesto en mis manos, el ministerio evangelístico Sanando Corazones, y estamos dedicados, alabado sea el Señor, primeramente a ayudar al necesitado, a levantarlo, a darle palabra de ánimo, de aliento, a sanar sus heridas, para que entonces puedan llegar, alabado sea el Señor, a trabajar en la obra del Señor. Quiero hacerle una oración para empezar esta programación, alabado sea el Señor. Así que, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Primeramente, Señor, porque tú eres Dios, porque tú nos amaste primero, Señor, porque sin ti no somos nadie. Recibe toda la gloria y toda la honra, te la doy porque es tuya, Jehová. Padre, Señor, que esta palabra, Jehová, esta semilla que yo voy a sembrar aquí, Jehová, Señor, germine, Jehová de la gloria, Señor, que puedan ser regadas, Padre, con la fe, Jehová de la gloria, Señor, y que esta palabra pueda entrar y calar en lo más profundo de los corazones de las personas que me están escuchando, Señor. Padre, que tú vayas trabajando, que tú vayas glorificándote en sus vidas, Jehová de la gloria, Señor, en la necesidad de las peticiones, las oraciones que cada uno de ellos tiene, Jehová de la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y voy a empezar leyendo una porción bíblica que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Alabado sea el Señor. Versículos 8 y 9, vive Dios. Y la palabra dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, alabado sea el Señor. Y la introducción que quiero empezar en este contexto histórico de este pasaje muestra en Primera de Reyes, donde estamos leyendo, y nos ayuda a entender el significado de este mismo pasaje. El pueblo de Israel se había, alabado sea el Señor, mezclado con las idolatrías y con los cultos paganos de los sidonios, vive Dios, ya que su rey Acab, que gobernaba el reino del norte de las 10 tribus, contrajo matrimonio con una mujer, podemos decir, malvada, una mujer que no tenía temor de nadie, una mujer llamada Jezabel, alabado sea el Señor, tal como se muestra pues en Primera de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Alabado sea el Señor. Dios responde a este Acab, vive Dios, considerado a lo mejor por muchos como el peor de los reyes de Israel, levantando a uno de los más poderosos profetas del Antiguo Testamento, Elías, quien da una palabra profética. Acá, alabado sea el Señor, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, en este año, en estos años, sino por mi palabra, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, disculpe, vive Jehová Dios de Israel, perdón, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, vive Dios, en estos años, sino por mi palabra. Alabado sea el Señor. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que Elías oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra aproximadamente por 3 años y 6 meses. Esto porque Dios había confrontado directamente la idolatría de Baal, alabado sea el Señor, de quien se decía que era el Dios de las cosechas, que hacía llover sobre las cosechas. Pero 3 años y 6 meses sin llover, esto afectaría directamente también al profeta, ya que el profeta estaba ahí. También lo afectaría a él, afectaría totalmente la nación, porque sin lluvia no hay agua, sin agua no hay cosechas, y sin cosecha no hay producción, y sin producción no hay alimento. Vive Dios. Por eso a esta prédica que tengo aquí le puse por título: la provisión inesperada.
Alabado sea el Señor. Y más adelante, mientras vaya desarrollando, van a ver por qué la provisión inesperada, vive Dios. Lo más tremendo de este caso es que Elías vivía en Israel. Él estaría en medio de esta situación de crisis que vendría sobre esta nación. Es más, su palabra desató esta crisis, porque él fue el que dijo que no iba a llover por su palabra. Vive Dios. Pero ¿qué hacer en medio de esta crisis, tal vez económica? ¿Qué esperar? La provisión de Sarepta. Alabado sea el Señor. ¿Qué viene como se manifiesta esta provisión en nuestras vidas? La provisión de Sarepta, vive Dios, viene después que se nos ha secado el arroyo. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el arroyo de Querit es un lugar de una provisión temporal, una provisión que es por un espacio de tiempo, por un espacio de tiempo corto, no un espacio de tiempo muy largo. Alabado sea el Señor. La ubicación geográfica de Querit no se conoce bien. Evidentemente esta área no está bajo la jurisdicción de Acab. El enemigo no conocía esta área, por lo tanto no podían llegar a donde estaba el profeta, no podían llegar a donde estaba Elías. Querit significa, viene de una palabra que se deriva de una raíz hebrea que dice karat, que significa cortar, separar, significa acabar, amputar, apartar, dividir, perder, quebrar, quitar. También significa raer. Alabado sea el Señor, que es cortar, quitar algo. Mientras estuviera él en Querit, el hombre que había sido vocero de Dios, al enfrentarse a Acab, sería cortado. Porque eso es lo que significa Querit. Sería cortado, sería amputado, sería sacado. Vive Dios. Elías, alabado sea el Señor, sería cortado de toda relación, de toda actividad que pudiera ser atractiva a él. Vive Dios. Al mismo tiempo, Elías sería quebrantado a medida que Dios utilizara esa incómoda situación para obligarlo a confiar en él para sus necesidades cada día. Dios lo que estaba era para que el profeta dependiera solamente de Dios, para que solamente pudiera depender de él. Y eso no sucede muchas veces, que Dios permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que nosotros podamos depender solamente de Dios. Yo creo y tengo la certeza de que el desierto, muchas veces cuando Dios nos empuja al desierto, el desierto no es un lugar para donde nosotros tengamos que morir, sino para que ciertas cosas que a Dios no le agradan de nosotros, entonces pueda morir en el desierto. Cuando buscamos la palabra desierto en el hebreo, la palabra significa pastos. Vive Dios. Y cuando Dios nos empuja al desierto es para que dependamos de Él, para que nos acerquemos más a Él, para que suceda algo. Por ejemplo, cuando habla la Biblia en el capítulo 4 de Lucas, el Señor dice que después, en el capítulo 3 dice que después que Jesucristo fue bautizado y vino a la paloma y descendió sobre Él y los cielos se abrieron y el Padre habló. En el capítulo 4 dice que el mismo Espíritu empujó a Jesucristo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Pero algo que me llama la atención es que dice que Jesús entró en el desierto lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno, pero iba a ser probado, iba a ser tentado, iba a ser exprimido, iba a sufrir, alabado sea el Señor, las consecuencias que puede sufrir una persona, un humano, cuando llegas al desierto, el calor, el frío. Hablando espiritualmente, también iba a acontecer unas situaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona no te puede aconsejar, no te puede entender de algo a menos que no haya pasado por lo mismo. Alabado sea el Señor. Pero algo que me llama la atención, y es que más adelante en el capítulo mismo 4 dice que Jesucristo salió. ¿Por qué? Ok, Jesucristo estaba defendiéndose de Satanás con la misma palabra. La misma palabra era la que lo estaba contrarrestando ese ataque que Satanás le estaba haciendo. Pero ¿qué sucede? Que después que él estuvo todo ese tiempo en el desierto, alabado sea el Señor, después de esos 40 días tuvo hambre, por eso Satanás lo tentó. Pero más adelante en el versículo 14, si mi mente no me es infiel, dice que Jesucristo salió en el poder del Espíritu Santo. Vive Dios.
Jesucristo entró lleno, pero salió en el poder. No es lo mismo estar lleno del Espíritu Santo que estar en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y dice entonces que su fama se regó, empezó a hacer milagros. Y entonces por eso yo creo que cuando Dios te empuja al desierto, aunque sea probado, aunque sea tentado, aunque sea lo que sea, alabado sea el Señor, Él está probando tu fe. Él está haciendo que tú te acerques más a Él, que tengas una intimidad con Él. ¿Por qué? Porque yo creo que en lo privado, cuando tú te entrenas en lo privado, el entrenamiento privado produce promoción en público. Alabado sea el Señor. Cuando el rey, cuando David antes de ser rey fue probado, estuvo solo, estuvo en un anonimato, estuvo en una monotonía. Pero ¿qué sucedió? Que en ese anonimato, en esa soledad, él estaba practicando la onda, él estaba practicando tocando el arpa, y eso hacía que él fuera, alabado sea el Señor, un diestro en eso. ¿Por qué? Porque él estaba practicando. La práctica hace la perfección. Alabado sea el Señor. Y yo creo que el desierto no es para nosotros morir. El desierto es para acercarnos más a Dios. Alabado sea el Señor. Y prosigo. Vive Dios. El hombre había sido vocero de Dios. Vive Dios. Pero sucedió algo. Vive Dios. ¿Y qué sucedió? Antes de que se secara el arroyo, vive Dios, Dios envió a unos cuervos para que alimentaran al profeta. Y me llama mucho la atención porque los cuervos son unos animales que comen todo tipo de carne, que comen lo que encuentren. O sea, Señor, lo comen. Ahora imagínese usted, alabado sea el Señor, estos cuervos como por ejemplo, como podemos decir, como unos mozos, sirviéndole al profeta, llevando en su pico carne sin poder comerla. Alabado sea el Señor. Esas son las grandezas que hace el Señor. Muchas veces los animales obedecen más la voz del Señor que a nosotros mismos los humanos. Alabado sea el Señor. Y yo creo, la obediencia desata bendición. El primer principio, alabado sea el Señor, es la obediencia. La obediencia, dice la Biblia, que ante ese espíritu de obediencia no hay ley, no hay quien te señale. Por lo tanto, la obediencia desata bendición. Vive Dios. Y tú te podrás imaginar estos cuervos llevando esa comida en su pico sin poder comerla, llevándosela al profeta. ¿Por qué? Porque habían recibido un mandato del Rey Supremo. Habían recibido un mandato del grande, del que los creó. Alabado sea el Señor. Wow. Y llevaban la carne, llevaban pan sin poder comerla. Pero ¿qué sucede? Tienes que tener cuidado con esos cuervos, porque seguirán siendo cuervos. Alabado sea el Señor. Tienes que cuidarte de ellos. Alabado sea el Señor. Llevaban la carne, sino también que llevaban pan todos los días. Dios estaba supliendo las proteínas, los carbohidratos necesarios para el sustento del profeta. Cuando estamos en Querí, alabado sea el Señor, Dios ya tiene cuervos preparados para ti. Vive Dios. Ellos no podrán comerse lo que es tuyo. Vive Dios. Esa carne se la quedarán comer. Ese negocio se lo quedarán comer. Las bendiciones tuyas se las quedarán comer, pero no se las podrán comer porque tienen tu nombre, porque Dios le ha dado una orden de que te den eso a ti, porque no le pertenece y es tuyo. Por eso esos cuervos iban y depositaban allí, le dejaban eso allí al profeta, porque era del profeta, tenía el nombre del profeta. Alabado sea el Señor. Vive Dios. A lo mejor las finanzas, estos cuervos te las quedarán comer. La salud, estos cuervos te las quedarán comer. Vive Dios. Pero tienen tu nombre, vive Dios. Tienen tu nombre y te pertenecen. Son tuyas. Y nadie te las puede quitar. Vive Dios. Irán estos cuervos. Soltarán finanzas delante de ti. ¿Por qué? Porque como quiera que sea, ellos son cuervos. Ellos recibieron una orden. Son los instrumentos que Dios utilizará. Son los instrumentos que Dios usará para proveerte ese tiempo de arroyo en tu vida. Vive Dios. Pero en el capítulo 17 mismo de Primera de Reyes, el versículo 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Como les dije, el profeta iba a sufrir esta sequía también, de acuerdo a la palabra que él declaró. Pero a diferencia de lo que estaba aconteciendo, él tenía quien lo sustentara. Él tenía quien le proveyera todo lo que él necesitaba. Vive Dios. Es importante entender que un arroyo en el plano natural, vive Dios, es una corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad, pero que a diferencia de un río tiene escaso caudal, no corre mucha agua, que puede inclusive desaparecer durante el estiaje, durante el verano puede secarse.
Esto representa provisión por un tiempo específico, por un espacio de tiempo no muy prolongado, vive Dios. Puede ser un empleo, un trabajo, un negocio que Dios permitió por un espacio de tiempo. Solamente por un espacio de tiempo. Y recuerden que les dije la provisión inesperada, el tema de esta prédica. Acuérdense bien de eso. Cuando se nos seca el arroyo, cuando termina el contrato de trabajo, cuando te dicen ya se acabó el trabajo, se te ha terminado la producción, ya no hay nada que podamos hacer contigo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? Perderás la fe y dirás, se me acabó todo. No. Yo creo que para los hijos de Dios, Él tiene algo preparado. Él tiene algo mejor. Él tiene una provisión inesperada para nosotros, para sus hijos. Cuando se nos acaba el arroyo, cuando se nos seca, cuando estamos pasando un momento de que nuestras finanzas están siendo conmovidas, Dios tiene algo preparado. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y eso yo lo creo, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, yo como padre de familia, yo no voy a permitir que mis hijos pasen por una situación cuando yo puedo resolverle esa situación. Hay situaciones que ellos tienen que resolverla, pero hay situaciones que yo como padre de ellos tengo que resolverla, y yo no voy a permitir, teniendo las herramientas necesarias, que mis hijos pasen por una escasez, que mis hijos pasen por una situación cuando yo puedo resolver esa situación. Así es nuestro Padre con nosotros. Él no nos va a dejar pasar por unas situaciones, o nos permite que pasemos por algunas situaciones, pero Él ya tiene algo preparado desde antemano, vive Dios. Y me viene a memoria cuando a veces en los televisores, en los canales, anuncian una película que va a salir nueva. Cuando la anuncian la movie ya está hecha. La movie no la van a empezar a preparar, ya la movie está hecha. Lo que me dice a mí, me da eso a entender, es que cuando Dios habla una palabra, ya la palabra está hecha. Lo que sucede es que la palabra se te tiene que salir del camino, se te tiene que ir. Tú tienes que tener esa palabra en la mente, tú tienes que tener esa palabra en el corazón. ¿Por qué? Porque Satanás se te va a levantar a tratar de robarte esa semilla. Pero ¿qué sucede? Que dice la Biblia, alabado sea el Señor, yo puedo entender que cuando esa palabra se te adelanta, se te va de tu lado. ¿Por qué? Porque el enemigo la escuchó cuando Dios te la habló. Entonces el enemigo va a tratar de robarse esa semilla. Pero la palabra se te adelanta, ¿para qué? Para prepararte la atmósfera, para cuando tú llegues a ese lugar, la palabra se haga manifiesta en el Kairos de Dios. Porque nosotros vivimos por el crono, el tiempo humano, pero Dios no vive por ningún tiempo. Dios vive por su propio tiempo, porque Él es el tiempo. Él vive en el Kairos. La palabra se te adelanta para prepararte en la atmósfera. ¿Para qué? Para que cuando Dios te habló algo aquí, tú no lo pudiste ver, se manifestó lo invisible. Pero cuando la palabra se te adelanta, te prepara la atmósfera y tú llegas a ese lugar, se manifiesta lo visible. Se tiene que manifestar lo que tú puedes ver. Se puede manifestar lo que hace un año Dios te habló y no lo pudiste ver, pero cuando llega el tiempo, el Kairos de Dios, se manifiesta lo visible. ¿Por qué? Porque tú te estás moviendo de lo invisible hacia lo visible. Te estás moviendo de lo ordinario a lo extraordinario, porque estás viviendo bajo el tiempo de Dios. Y aunque estés en una situación, aunque estés en una escasez, aunque en tu territorio haya escasez, aunque en tu territorio haya un sequedad, tú sabes que cuando tú te enfocas en el propósito de Dios en tu vida, lo que escasea, lo que tú necesitas será provisto, pero la sobreabundancia será añadida. Cuando tú te enfocas en el propósito de Dios en tu vida, quiero decirte que la necesidad es suplida y la sobreabundancia es añadida. ¿Por qué? Porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Dios las va a añadir. Vive Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Quiero decir rapidito, si tienen alguna petición, alguna oración, pueden llamarnos a los números al 585-861-3145 o al 585-633-9625. Alabado sea el Señor. Cuando se seca el arroyo, Dios te dice que viene otra clase de provisión. Viene una provisión más grande. Viene la provisión de Sarepta. Alabado sea el Señor. Y en Sarepta, alabado sea el Señor, si lo podemos comparar, hablando naturalmente, Sarepta, Dios le dice que se vaya, Dios le dice que se mueva de Kerit, de donde estaba, lo envía a Sarepta, porque allá hay una mujer, una viuda que lo estaba esperando para sustentarlo, pero la viuda no tenía. Vive Dios.
Eso me llama la atención y más adelante voy a seguir. En Primera de Reyes 17:8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer entre Palestina y Siria. Pero ¿qué significa Sarepta? Sarepta viene del Sarap, que significa para fundir, para refinar, de prueba. Dios, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro. Sí, y Dios envió al profeta allí para refinarlo. Dios iba a hacer algo poderoso en el profeta, pero iba a hacer algo aún más poderoso todavía en aquella viuda. Vive Dios. El verbo se utiliza metafóricamente con el sentido de perfeccionar a través del sufrimiento. Y dirá, pero ¿cómo es posible de que Dios nos pase por algo, por una situación para que suframos? Es para sacar la calidad que Él quiere sacar en nosotros. Vive Dios. Vive Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero no conocemos a Dios bien. Cuando Dios permite algo en nuestras vidas, es porque Él está permitiendo que tú conozcas una área en su vida, una área de Dios que tú desconocías. Lo podemos ver en Job. Vive Dios. Job había oído de Dios, pero no lo había visto. Después, cuando pasó toda la situación que pasó, después dijo: wow, a la verdad es que mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Vive Dios. Porque Dios se manifestó en su vida, sí, en una área de Job que Job desconocía. Job podía conocer a Dios como que el Dios que da todo. Job podía conocer a Dios como que el Dios es grande, pero cuando se quedó sin nada ahí, entonces él tenía que conocer a Dios de otra forma. ¿Cómo? Tenía que conocer a Jehová Jireh, al Dios de provisión. Vive Dios. Alabado sea el Señor. Wow. Sarepta significa un lugar de fundición, un lugar de prueba. Dios usa un ensayo diferente para perfeccionarnos a nosotros, vive Dios, y sacar lo que a Él no le agrada de nosotros, ¿no? La refinación de la plata, del oro. Alabado sea el Señor. Dios es grande. Sí, Señor. Es interesante notar que en Sarepta, un lugar hostil, y ahí es donde quiero compararlo, hablando físicamente, hablando naturalmente, vive Dios. Un lugar donde había menos posibilidades. Imaginémonos esa palabra dada a Elías: vete a Sarepta de Sidón. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Lo primero es que Dios le dice que iba a usar a una mujer. Y lo segundo, que era una mujer viuda. Prácticamente no era nadie. Vive Dios. Se le había muerto su esposo. Vive Dios. Había un espíritu de muerte en su territorio. Porque después, más adelante, cuando pasan varios eventos, dice que su hijo se muere. Pero vamos a llegar allí. Alabado sea el Señor. Si vamos a comparar Kerit y Sarepta, y sin referirme a ningún país en específico, voy a comparar a Kerit con un país bien, con una nación grande, por ejemplo, como lo es donde vivimos. Comparado con una nación que Sarepta, que es un lugar donde hay escasez, un lugar donde hay pobreza, un lugar donde no hay nada de esperanza, pero allí Dios lo mandó, allí Dios lo envió. Entonces el profeta tenía que obedecer la voz de Dios. Por eso les digo que la obediencia desata bendición. Sí, alabado sea el Señor. Y lo envía allí, vive Dios. Pero ¿qué sucede? Llega donde esta mujer, le dice: dame un poco de agua. Y también le dice: dame unas tortas, pero sírveme a mí primero. Dios estaba probando a esa mujer. Esa mujer no tenía nada. Y dice la Biblia que solamente tenía un puñado. Ella misma le responde: yo lo que tengo es un puñado de harina, un poquito de aceite. Voy a hacer unas tortas para darlas yo y mi hijo y echarnos a morir. Alabado sea el Señor. Y ahí es donde Dios viene a trabajar. Yo creo que cuando Dios te pide es porque Dios te quiere dar. Sí. Cuando Dios te pide es porque Dios te quiere dar. Y el profeta le dijo: sírveme a mí primero. Sírveme a mí primero. Alabado sea el Señor. Esta mujer estaba en la puerta de la ciudad buscando trozos de leña. Me llama mucho la atención la forma en que el profeta se acerca a esta mujer pidiéndole agua. Como digo yo, disimulando, pidiendo agua, pero ya Dios le había dado una orden. Dios le había dado un mandato. Es impactante cuando estamos en Sarepta. Dios nos pide algo y es porque Dios te quiere dar algo. Alabado sea el Señor. Esta mujer pensaría: déjame traerle agua a este hombre, he caminado mucho, le traeré un vaso de agua. Un vaso de agua pues no se le niega a nadie. Alabado sea el Señor. Eso soy yo diciendo lo que ella a lo mejor pensaría.
Si hubiésemos sido nosotros con este conocimiento bíblico, decimos, si trae a este hombre un poco de agua, porque le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Alabado sea el Señor. Todo estaba bien hasta ahí, pero Elías le dijo, le añadió, por favor tráeme un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, y leo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Como les dije, había un espíritu de muerte en el territorio de esta mujer. Por eso es que era viuda. La muerte había atacado su territorio, vive Dios. En Sarepta Dios nos pedirá que ofrendemos en fe, que demos a Dios primero. Alabado sea el Señor, el primado para Dios primero, no de lo que nos sobra, no de lo que del medio, no, el primado, lo primero tenemos que dárselo a Dios. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, vive Dios, y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, vive Dios. Esta mujer tenía que decidir, o le doy al profeta, y nos quedamos nosotros sin nada, o lo cogemos nosotros y no le doy al profeta. No, ella tenía que analizar bien, ella tenía que darle al profeta y morirse, y su hijo también, o tenía que entonces darle al profeta y creer en las palabras que el profeta le había dado, o tenía que ella comérsela y no darle al profeta. Ella estaba, como decimos, entre la espada y la pared. Alabado sea el Señor. Dios le estaba dándole una palabra a través del profeta. Dios le estaba diciendo, si tú le das primero al profeta, lo que tú tienes, lo escaso que tú tienes, no escaseará más. Lo escaso que tú tienes, lo poquito que tú tienes, si tú se lo das al profeta, o sea, tú me lo das a mí, dice el Señor, entonces no va a escasear, no va a cesar, no va a bajar de nivel el aceite en tu casa. La provisión siempre va a estar en tu casa, no va a haber escasez en tu territorio, pero tienes que darle a Dios primero. Tienes que darle a Dios primero, alabado sea el Señor. Creer que la provisión de Dios se estaba desatando para su hogar. Ella estaba entre la espada y la pared. ¿Qué ella iba a hacer? Muchas veces nosotros nos encontramos así entre la espada y la pared. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué nosotros vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar acerca de esa situación? Frente a esa situación de que tengo poquito, de que no tengo, pero tengo que darle a Dios. Lo poco que me queda tengo que dárselo al Señor. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú pensarías? Tus hijos por un lado diciéndote tengo hambre, y por el otro lado un profeta diciendo sírveme a mí primero. Vive Dios, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías con ese poco que te queda? ¿Lo darías al Señor? Y entonces Dios lo va a multiplicar. ¿Se lo darías al Señor? ¿O te quedarías con Él? Y no se multiplicaba. Vive Dios. Ella tenía que decidir. O le doy este poco al profeta para que entonces la sobreabundancia venga sobre mi vida, para que entonces la sobreabundancia venga sobre mi territorio. Yo quiero decirte en esta hora que la provisión inesperada viene cuando nosotros no la esperamos. Por eso es que es inesperada. Nosotros estamos a lo mejor esperando algo, pero la provisión de Dios es mayor, la provisión de Dios es grande, la provisión de Dios es grandiosa. ¿Por qué? Porque le estás dando a Dios primero, le estás dando lo primero a Dios, le estás dando lo que no tiene, se lo estás dando al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque entonces Dios se va a manifestar en tu vida, Dios se va a manifestar en tu escasez, en medio de tu situación Dios se va a manifestar. Me trae a memoria ahora, alabado sea el Señor, para el año 2011 pasamos yo y mi esposa una situación bien grande, vive Dios. Llevamos a nuestra hija con algunos bruises, algunos moretones al hospital, alabado sea el Señor. La llevamos aquí al hospital, al General, alabado sea el Señor, y no encontraron nada en eso. No, decían que no era nada, pero entonces no nos quedamos ahí, decidimos buscar una segunda opinión y nos enviaron al Strong, alabado sea el Señor. Cuando le hacen los análisis a mi niña, descubren, alabado sea el Señor, que mi niña tenía cáncer, tenía
tenía la cáncer que se llama leucemia, un tipo de cáncer que ataca la médula ósea, vive Dios. Eso fue un jueves, alabado sea el Señor. Me acuerdo como hoy, un 30, alabado sea el Señor, de diciembre del 2011. El 31, mi niña cae en intensivo, vive Dios. Dios me da una palabra y me dice, esto no es para muerte, es para yo glorificarme. Cuando nos dan esa palabra a través de una sierva de Dios que desconocemos, no la conocemos, no sabemos quién era, nos llama y nos da esa palabra. Después vienen ciertos hombres de Dios y mujeres de Dios y nos dan la misma palabra. ¿Qué sucede? Acabo, después de que nos da esa palabra, a las 2 horas, mi niña muere, vive Dios. Le da un paro cardíaco, un paro respiratorio, pero yo tenía que hacer algo. O me quedaba ahí o me aferraba a la palabra que Dios me dio. Vive Dios, tenía que decidir. Y yo y mi esposa nos unimos, nos cogimos por las manos, caímos arrodillados al suelo. Pero algo que no hicimos, y lo digo para la gloria del Señor, fue que nunca le reclamamos a Dios por qué. Si no le dijimos, Señor, ¿para qué? Tú me hablaste unas palabras y me dijiste que no era para muerte, era para yo glorificarme. Y yo me voy a agarrar de esa palabra. ¿Qué sucede? Que después de varios minutos vienen los doctores donde nosotros nos dicen, la niña está estable. Y aunque estuvo una semana en intensivo, Dios nos habló después y nos dice, todo el proceso de la quimioterapia, de todo el proceso médico que tengan que hacer, solamente va a durar 6 meses. Alabado sea el Señor, y lo digo para la gloria del Señor. Fueron 6 meses que duró, porque Dios es fiel en su palabra. Dios cuando habla, Dios habla en específico. Dios no te dice, a lo mejor te voy a bendecir, a lo mejor te voy a sanar. No, Dios es específico. Dios te dice, te voy a sanar. Tú tienes que creer en esa palabra. Dios te dice, te voy a bendecir. Tú tienes que creer en esa palabra. Y 6 meses duró todo el proceso. Pero ¿por qué traigo esto? Porque la provisión inesperada se manifestó en mi vida. Solamente nada más de renta pagaba $750. Tenía que pagar los seguros de los 2 automóviles, tenía que pagar celulares, tenía que pagar los biles, y solamente podía trabajar 12 horas semanales. Alabado sea el Señor, cobrando a $8.50 la hora. ¿Cómo Dios lo hizo? Porque Dios se proveyó. Cuando Dios, alabado sea el Señor, tú tienes que hablar una palabra positiva en medio de la situación. Cuando Dios envía a Abraham y le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, Abraham se levanta, coge a su hijo, va con sus servidores, alabado sea el Señor, pero llega a un lugar donde le dice a su siervo, esperen un momento aquí, y ahí es donde yo quiero entrar. Dice que yo y el niño iremos, adoraremos y regresaremos. Él depositó una palabra en medio de la situación. ¿Por qué? Él no permitió que la situación lo agobiara. Él le dijo, yo y el niño vamos allá, vamos a adorar, pero vamos a regresar. Alabado sea el Señor. Y entonces Dios se proveyó, porque muchas veces vemos, alabado sea el Señor, y predicamos ese pasaje mal, porque dice Dios, y hay un coro, alabado sea el Señor, que dice, Dios se proveerá, Dios se proveerá. No, la Biblia, Dios proveerá, no, la Biblia dice que Dios se proveerá. Jehová Jireh se proveerá. Y Jehová Jireh se manifestó en mi vida. Jehová Jireh se manifestó en el territorio de mi casa. Y entonces pasó una situación. Mi niña perdió el cabello, mi niña perdió sus cejitas, perdió sus pestañas. Mi hija estaba ahí bien flaquita, pero tú sabes qué, le pude preguntar a mi niña, ya tiene 5 años, la gloria es para el Señor. Le dije, Jenisbeth, el segundo nombre es bíblico, es Yesaya, que significa rociada de Jehová. Le dije, ¿qué tú sentiste mientras estuviste en ese lugar? Ella me dijo, papá, yo pude oír la voz de Dios. Yo me sorprendí. ¡Dios santo! Yo me sorprendí. Yo le dije, ¿qué te dijo? Yo estaba como ansioso. ¿Qué te dijo? Y la nena me dijo, él me dijo que me iba a sanar. Y yo le dije, mami, pero tú escuchaste la voz. Sí, papi, yo la escuché. Y yo le dije, ¿pero era una voz suave o una voz fuerte? Me dijo, no, era una voz fuerte, pero no me daba miedo la voz. Alabado sea el Señor. Y yo pude entender que Dios estaba trabajando en la vida de mi hija. Dios estaba formando mi carácter a través de esa situación. Pero ¿qué sucedió? La situación no me hizo a mí, alabado sea el Señor, tener miedo, sino que yo mengué, pero mengué para que el Señor creciera en mi vida, en mi territorio, en la vida de mi hija, alabado sea el Señor. Y mi hija ahora mismo, alabado sea el Señor, Dios nos habló a través de una profeta que vino de Puerto Rico y le dijo a mi niña las siguientes palabras, que Dios la utilizó antes de la operación que le hicieron para darle palabra a una mujer que se quería suicidar, que se quería quitar la vida, y con tan solo 2 años de edad Dios la utilizó para darle palabra a esa mujer, a esa enfermera,
para que no se quitara la vida. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que es que la provisión de Dios se está manifestando, lo inesperado del Señor. Yo creo que cuando uno tiene un choque con la cruz del centro, con la cruz del Maestro, alabado sea el Señor, la situación en tu territorio tiene que cambiar, la situación tiene que opacarse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ese hombre recibió un nombre que es sobre todo nombre, y a causa de ese nombre yo manifiesto ese nombre en la vida mía, en mi territorio, y algo tiene que suceder. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Que la situación se tiene que doblegar, la situación se tiene que arrodillar, la escasez se tiene que arrodillar, las finanzas si están bajitas se tienen que arrodillar, la enfermedad se tiene que arrodillar ante ese nombre, alabado sea el Señor. Aleluya. Me llama la atención que hay una versión que dice que toda rodilla se postrará en los cielos, en la tierra y aún en lo infernal. Oh my God, vive Dios. Eso es lo que dice la palabra, y por lo tanto la palabra lo dice. Yo lo creo, alabado sea el Señor. Yo lo creo. Vive Dios. Hay una provisión inesperada que viene para tu vida. Hay una provisión inesperada que a lo mejor estás pasando por un periodo de tiempo de escasez, pero hay una palabra de vida. Hay una palabra, una bendición inesperada que viene para tu territorio. Solamente tienes que entender un poquito más. Tienes que estirarte un poquito más. Aunque no tengas fuerza, Dios multiplica del que no tiene ninguna. Dios le da fuerza al cansado. Multiplica la del que no tiene ninguna. Solamente tienes que resistir un poquito. Solamente tienes que resistir un poquito, porque el oro se refina con cientos y cientos y cientos de grados de calor. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, tú estás siendo refinado. Tienes que aguantar un poquito más. El Maestro no te va a dejar morir. El Maestro no te va a dejar ahí. ¿Por qué? Porque hay una provisión inesperada para tu vida. Hay una provisión que viene de camino. Hay una salud que viene de camino. Por eso reprendemos toda enfermedad. La echamos fuera en el nombre de Jesús. Sí, todo cáncer, aleluya. todo sida, toda diabetes, toda alta presión, la echamos fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. My God, vive Dios. Yo siento la gloria de Dios aquí. My God, una provisión inesperada para tu vida. En Sarepta la provisión familiar. Comerás tú, comerán tus hijos, tu familia. Pagarás el colegio de tus hijos. Hay multiplicación de lo poco que tienes ahora, de la harina, del aceite. Es una provisión que se manifestará cuando le ofrendas a Dios. Cuando le ofrendas lo que tienes, teniendo a lo mejor poquito, le vas a ofrendar a Dios y Dios te lo va a multiplicar. Vamos al Señor. Hoy es el tiempo de una provisión familiar. No morirás, vive Dios. Tu hijo no morirá de hambre. Hay provisión de Dios en Sarepta para ti. Recibe esta palabra, alabado sea el Señor, y cree en esta palabra, alabado sea el Señor. Activa esta palabra en lo que Dios te ha dado, vive Dios. Está dependiendo todo de ti. Tú tienes que activar esa palabra que Dios ha depositado en tu vida, vive Dios. Siembra tu vida, siembra tus dones, tus diezmos, tus ofrendas, alabado sea el Señor, en la obra de Dios, y verás su gloria. Verás la provisión inesperada que Dios tiene para ti. Verás la provisión inesperada que Dios va a depositar en tu casa, que Dios va a depositar en tu generación, en los hijos de tus hijos, en la tercera generación, en la cuarta generación. ¿Por qué? Porque hay una palabra declarada sobre tu territorio. Hay una palabra que tú estás depositando sobre tus hijos, vive Dios. Por eso yo quiero decirte que si escuchaste esta palabra, vive Dios, y quieres conocer a Jehová Jireh, aleluya, vive Dios, al Dios de provisión. Sí, Señor. Quieres conocer a Jehová Shammah, el Dios que se hace presente, vive Dios, a Jehová Nisi, a un sinnúmero de nombres que tiene Dios. Si tú quieres conocerlo, vive Dios, te invito, te lo presto, vive Dios. Si tú no lo deseas, me lo regresas para atrás, vive Dios, pero yo te lo doy. Yo te lo presto. Vive Dios. Vive Dios. Si te quedas con Él, no hay problema. Él da para todos. Vive Dios. Alaba, Quiero decirte vive. algo antes de esto. Vive Dios. Si hay alguien que me está escuchando esta palabra, vive Dios. No pienses que porque a lo mejor ahora no le sirvas al Señor, Dios no puede hacer cosas grandes en tu vida. En el año 1999, vive Dios, me hicieron 15 disparos. Vive Dios. En diferentes partes del cuerpo, en el pecho, tengo una bala incrustada en un pulmón, tengo una bala que me roció la cabeza, vive Dios, y yo no le serví al Señor. Tuve una semana en intensivo y nunca me acordé de Dios. Vive Dios, pero tú sabes que es lo grande, que Dios se acordó de mí. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y ya había una palabra declarada sobre mi vida. Ya había un propósito que Dios había marcado en mi vida. Vive Dios. Y aunque en el momento yo no lo quería aceptar al Señor, aunque en ese momento yo no quería hacerle caso al Señor, Dios estaba trabajando en mi vida. Y llegó un momento dado que permitió una situación que entonces me tuve que venir para esta ciudad. Y aquí pude entender que era propósito de Dios. Y la gloria para el Señor desde que estoy
aquí hace 8 años que vine, le sirvo al Señor y Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. No te digo que es fácil, porque Dios no nos presenta un evangelio de color de rosa. Dios no nos presenta un evangelio, como decimos, suavecito. No, nos presenta un evangelio duro, un evangelio fuerte. Pero tú sabes que Él ya venció al mundo. Él ya venció todo. Él pasó por eso. ¿Para qué? Para poder darnos consuelo. Por eso yo te pido que si tú quieres aceptar al Señor, vamos a hacer una oración de fe. Vive Dios, yo te voy a hacer el llamado. Vive Dios, vas a repetir conmigo esta oración. Vive Dios. Padre, vengo ante tu presencia. Entiendo que sin ti no soy nadie. Soy lo más bajo. Entiendo que soy, pero vengo a reconocer que tú eres Dios. Sí, Señor. Vengo a reconocer que tú eres el dador de la vida. Vengo a reconocer que tú eres lo más grande. Por eso te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que lo escribas con tinta de oro para que no se borre jamás. Aleluya. Te pido, Señor de la gloria, que empieces a trabajar en mi vida. Te pido que empieces a guiar mis pasos, cada uno de ellos. Que empieces a guiar, a cuidar la entrada y la salida de mi hogar. Sí, Señor. Cada uno de los pasos que voy a dar. Sé que no es fácil, Señor, pero para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Y para ti todo es posible, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, por pensar en mí, por sanarme, por amarme primero, Jehová. Gracias te doy, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados, y te pido que el Espíritu Santo venga sobre mí ahora y tome control de mi vida, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gracias por aceptar al Señor, y te lo digo que es lo mejor que ha podido pasar en mi vida y en la tuya. Así que Dios te bendiga.